cuando piensas que el horror no puede reinventarse. ¿Por qué me dejaron con vida? Llega una nueva temporada para recordarte que la maldad humana no tiene fondo. Bienvenidos a Retina Rota, yo soy Edraciel y en esta ocasión traemos el resumen de la tercera y última temporada de los Juegos del Calamar. Así que pónganse cómodos y no olviden lo que pasa cuando apagas las luces. Comenzamos donde quedamos al final de la segunda temporada, cuando Gyo-seok fue herido. Ahora sabemos que fue Noeul cuando ella le dice que si quiere vivir, debe obedecerle. Así lo hace, finge estar muerto. Ella lo escanea y lo entra en un ataúd. Antes de que los soldados se lo lleven, Noeul le dice que irá con ellos, donde les extraen los órganos. Pasamos al lugar de las camas, donde llevan a Gi-hun en un ataúd inconsciente. Al despertar les dice a los demás sobre la muerte de sus compañeros y sobre Jun-bi. Más tarde vemos al Capitán Park hablando con el frontman. Este le daba órdenes directamente para que Juno no pudiera encontrar la isla. Llega el momento de las votaciones y claro, nuevamente ganan los que querían continuar. Noeul llega al improvisado quirófano. En ese lugar todos deben quitarse las máscaras. Noeul actúa rápido disparándole a todos excepto al cirujano. De vuelta a Gi-hun, este está completamente fuera de sus cabales por cómo actuó Daeho. Le hace saber a todos los demás de que fue por su culpa. Al no volver con las municiones, todos los demás, incluyendo Jun-bi, fueron eliminados. De vuelta al barco, Woo-seok vio al Capitán Park la noche lluviosa en que el piloto del dron desapareció. Lo raro para él era el destornillador que tenía en la mano. Sospecha de que el capitán debe tener algo que ver con la desaparición y le hace saber sobre su teoría a Juno. Y ahora comenzaremos con el siguiente juego. Se forman dos grupos, uno azul y otro rojo. Este juego es el de las escondidas. El equipo azul debe esconderse mientras que el rojo debe encontrarlos y eliminarlos. El juego dura 30 minutos. Los de azul tienen unas llaves para abrir las puertas y esconderse. Los de rojo tienen una daga para eliminar a los de azul. Los de rojo deben al menos eliminar a uno del equipo azul. De no hacerlo en los 30 minutos, entonces ellos también serían eliminados. En el equipo azul está la supuesta chamana, Hyun-ju, el jugador 100, Jong-sik, Daeho, Myujin, entre otros. El equipo rojo lo forman Gi-hun, la madre de Jong-sik, Min-soo, Juni, Nam-gyu, entre otros más. Les informan que pueden cambiar de equipo si ambos jugadores están de acuerdo. Jong-sik le pide a su madre cambiar. Él piensa que puede eliminar a alguien más fácil e ir a proteger a su madre. Myujin le pide a Juni que cambien para él poder protegerla. Ella acepta. Los de azul tienen 2 minutos para esconderse. Luego los de rojo saldrán a cazarlos. Entre tanto, Noeul hace que el cirujano cure a Gyo-seok. Luego lo elimina. De vuelta al juego podemos ver que las llaves son diferentes y abren puertas diferentes. Hay llaves con círculo, un triángulo o un cuadrado. Myujin y Nam-gyu hacen equipo y acuerdan eliminar a un azul juntos para luego ir por otro y hacerlo también juntos. Si recordamos las pastillas que tenía Thanos en la temporada anterior, ahora las tiene Nam-gyu. A propósito de esto, él dejó caer el collar, no se dio cuenta y lo encontró Min-soo. Este procede a tomar una, lo cual tendrá sus consecuencias. Mientras tanto, Hyu-ju, Juni y Gyum-ya son perseguidos por uno de rojo. Hyu-ju, al ser un ex-marín, le da tremenda paliza y lo elimina. Luego suben las escaleras y Juni se dobla un tobillo y cae, con una posible fractura. Luego, entra en labor de parto, complicando aún más las cosas. Juni da a luz una bebé. Llegan más de rojo y Hyu-ju sigue luchando. Recibe una tremenda herida en la pierna, pero luego elimina a su oponente. Entonces lo ve la salida. Hyu-jung acaba de encontrar una salida de este infierno. Descubre que se necesitan las 3 llaves para poder salir, y por suerte, ellas tienen todas las llaves. Hyu-ju vuelve a buscar a Juni y a Gyum-ya, pero entonces, al pararse en la puerta y darle la noticia, siente un gran dolor en su espalda. Luego, otra vez, Hyu-ju cae al piso, con varias estocadas. Entonces, entra Myung-ji. Este eliminó a Hyun-ju. Juni no puede creer que el padre de su hija haya eliminado a su amiga. Por otro lado, el número 100 y la pseudo chamán encuentran otra salida, pero es traicionada en el último minuto. El 100 le quita una de las llaves, la empuja y cierra la puerta dejándola fuera. Esta comienza a buscar otra vía, pero entonces es encontrado por Min-soo.
Este está por las nubes por la pastilla, viendo y escuchando visiones sobre Thanos. Se lanza sobre la pseudo chamana, eliminándola, teniendo la certeza de que era Thanos. En otra habitación, Gi-hun se encuentra con Dae-ho y comienzan a luchar mientras ambos se culpan por la masacre de la rebelión. Gi-hun lo derriba mientras le aprieta el cuello. Dae-ho solo alcanza a decir: fue tu culpa. Entonces, Gi-hun lo elimina. Juni y la madre de Jong-sik llegan a la salida. Este aparece y confiesa que no pudo eliminar a nadie. Se resigna a ser eliminado. Su madre se ofrece como sacrificio para que su hijo se salve. Él no tiene el valor para hacer algo así. Entonces, decide eliminar a Juni. Jong-sik siente algo en su espalda. Al voltear, no puede creerlo. Su madre le había apuñalado. Kyung-ja decidió defender a Juni y a la bebé. Entonces, pueden salir. Jong-sik es eliminado. En el quirófano, Noeul intercambia su identidad con la del cirujano. Le pide al segundo al mando que le consiga un bote para que ella y Gyeong-seok puedan escapar. Ya dentro del cuarto de las camas, Kyung-ja, al ver a Gi-hun tan mentalmente deteriorado, le pide que ayude a Juni y a la bebé. Por encima de todo, que las ayude a salir. En la mañana siguiente, todos se encuentran con la macabra escena. Kyung-ja no soportó el dolor de lo que había hecho a su hijo. Esta tomó la decisión y se quitó la vida. Luego, volvemos con el grupo de Juno. Woo-seok sigue sospechando del Capitán Park, por lo que va hasta su casa y se infiltra para buscar pruebas. Encuentra un traje de rosa con su máscara, mucho dinero y una foto con el reclutador. Ya no hay dudas, el Capitán Park trabaja para los del juego. Para su mala suerte, llega la policía y Woo-seok es detenido. Llega el siguiente juego, el salto de la cuerda. Los jugadores deben cruzar un estrecho puente mientras dos muñecos gigantes mueven la soga metálica. Solo tienen 20 minutos para cruzar. Si no, pues, serán eliminados. Para el colmo, Juni tiene que participar con la bebé. Recordemos que aparte de estar recién parida, también tiene una fractura en el tobillo. Entonces, ¿cómo va a poder saltar? Juni le da a la bebé a Gi-hun. Este le dice que la va a ayudar a salir de esta. Mientras tanto, Nam-gyu está en estado alterado por la abstinencia, por la falta de las pastillas. Min-soo le revela que él tiene la cruz con las pastillas. Si las quieres, ve por ellas. La lanza al puente y Nam-gyu va por ellas. Salta y salta la cuerda hasta llegar donde cayó el collar, solo para encontrar una cruz vacía. Min-soo le había sacado todas las pastillas. No llega a saltar la cuerda. Es derribado. Nam-gyu ha sido eliminado. Gi-hun toma a la bebé en brazos. Le promete a Juni que volverá por ella. Salta y salta esforzándose al máximo. Llega al otro lado y pone a salvo a la bebé. Da media vuelta para buscar a Juni, pero se encuentra con los demás jugadores. Están cruzando el estrecho puente. Gi-hun debe esperar. El primero que llega después de Gi-hun se queda en medio y comienza a empujar a los que llegan. Los de atrás comienzan a cansarse y a caer por la cuerda. Gi-hun le dice: para. Ante su negativa, se inicia una pelea y Gi-hun elimina al jugador. Del otro lado, Myung-ji se ofrece para ayudar a Juni, pero esta se niega y le dice que no quiere ella ni su bebé tener que ver nada con él. Gi-hun se prepara para cruzar a buscar a Juni, pero esta lo detiene. Le pide que cuide a su bebé, que ella no tiene oportunidad. Camina hacia el borde, siente la brisa subiendo, llega a la oscuridad. La jugadora 222, la nueva madre Juni, se ha eliminado. Ya en la habitación, los de rosa informan que quedan 9 jugadores, pero los jugadores protestan. Somos 8. Entonces señalan a la jugadora novena. La bebé ahora es la jugadora 222. Los VIP diabólicamente lo decidieron, solo para su diversión. De vuelta a la isla, llega la hora del banquete antes del último juego. Todos comen, hasta le dan su fórmula a la bebé. Les informan sobre el siguiente juego. Deberán eliminar a 3 personas como mínimo. Los que queden se considerarán ganadores. Mientras tanto, Noeul y Woo-seok consiguen escapar en el bote. El segundo al mando se comunica con Noeul y le amenaza con ir
por la hija de Gyeong-seok. Ella decide regresar y le dice a su acompañante que busque ayuda. Por otro lado, uno de los de Rosa le informa a Gi-hun que el frontman lo quiere ver. Ino dejó que Gi-hun vea su rostro para que sepa que él era el jugador 001. Le ofrece un cuchillo. Le explica que él quiere ayudarlo junto a la bebé, que esta es la mejor salida para los dos. Dice: mientras todos duermen plácidamente, luego de la cena y el alcohol, elimínalos a todos y te salvarás junto con la bebé. Gi-hun piensa en atacar al frontman con el cuchillo. Este le pide disculpas por Yunbi y que haga lo que él dijo para poder salvar a la bebé. Gi-hun se retira y no tiene unos recuerdos. Il-nam le había hecho la misma propuesta, pero él sí la llevó a cabo, eliminando a sus competidores, por lo que fue nombrado el líder. Gi-hun no fue capaz de hacerlo. Para Ino, la naturaleza humana era baja y corrupta. Gi-hun le demostró que aún había esperanza en la humanidad. Noeul logra infiltrarse nuevamente en la isla. Llega hasta la habitación del segundo y le obliga a borrar los registros de Gyeong-seok para que no puedan localizarle. Luego de una pelea, esta elimina al segundo al mando. Y llega el último juego, el juego del calamar en el aire. Son 3 plataformas con forma de círculo, cuadrado y triángulo. En cada una se debe eliminar aunque sea un jugador. Serían 3 en total. Para iniciar la prueba deben presionar un botón que se encuentra en el medio de la plataforma y tendrán 15 minutos por plataforma. En la primera se debaten entre eliminar a Gi-hun o a la bebé, o a ambos, pero deciden que es mejor Min-soo. Aún en las nubes y viendo visiones, pues él fue eliminado. En la otra plataforma quieren eliminar a la bebé, pero tienen que separarla de Gi-hun. Pero entonces Eugene les revela que él es el padre. Entonces deciden darle una golpiza a otro jugador y arrastrarlo a la siguiente plataforma para lanzarlo. Gi-hun se opone. Enojados, atacan a Gi-hun. Eugene le ayuda, pues son 2 contra 1. Eugene arroja a su oponente y Gi-hun usa el cuchillo para terminar con el suyo, quedando solo ellos 2 y el número 100. Y claro, la bebé. El número 100 dice que hay que arrojar al golpeado, pero Eugene se adelanta y lo arroja. Y aquí es eliminado el odiado número 100. Entonces, el golpeado dice que ya no quiere ser un sacrificio y se arroja por el borde. En el mar, Juno alcanza a rescatar a Gyeong-seok y este le dice hacia dónde deben dirigirse para encontrar la isla. De vuelta al juego, ahora solo quedan Gi-hun, la bebé y Myung-ji. Este quiere que le den la bebé. Entonces nos damos cuenta de lo oscuramente diabólico que este personaje es. Él solo le importa ganar el dinero, aunque tenga que sacrificar a su propia hija. Gi-hun pelea con rabia, defiende como pueda a la bebé. En la pelea los dos caen por el borde, quedando Gi-hun aferrado a un pedazo de metal y Myung-jin agarrado a él. Este no puede aguantar y entonces cae, siendo Myung-jin eliminado. Gi-hun aliviado sube pensando que todo ha terminado. Para su mala sorpresa nota que nadie oprimió el botón para el inicio del juego en esa plataforma. Las muertes no cuentan. Gi-hun pone la bebé en el suelo. Sabe lo que tiene que hacer. Mientras los VIPs miran a través de la pantalla expectante, preguntándose qué hará. Oprime el botón y dice: no somos caballos, somos humanos. Lentamente Gi-hun siente cuando su cuerpo comienza a flotar. Cierra los ojos y cae. Todo se oscurece. El jugador 456, el ser humano llamado Gi-hun, ha sido eliminado. Se inicia una cuenta regresiva en la isla tras enterarse de que la policía está de camino. Noeul encuentra sus archivos. Su hija y su esposo fueron abatidos al huir a Corea del Sur. Juno logra ver a su hermano, pero esto no sirve de nada. El frontman, la bebé, Juno y Noeul logran escapar antes de la autodestrucción de la isla. Pasan 6 meses. Gyeong-seok ahora estaba con su hija, sana y salva. Noeul también. A esta le llegan buenas noticias. Los archivos que ella había encontrado eran falsos, pues su hija estaba con vida. Le informan que fue vista en China, por lo que ella decide ir a encontrarla. Gyeong-seok sale de la cárcel y es recogido por Juno. Le informa que el dinero de Gi-hun había desaparecido. Juno llega a su casa y se encuentra con la bebé de Juni, la jugadora número 222, la ganadora del juego. Al parecer,
Ino se la había llevado para que éste se hiciera cargo de ella. También le deja la tarjeta con el total del premio que había ganado. Al otro lado del mundo, Ino, el frontman, va a Los Ángeles, Estados Unidos. Va a la casa de la hija de Gi-hun. Este le entrega una caja con las pertenencias de su padre y le informa que Gi-hun había perdido la vida. Luego se retira. Al revisar la caja se encuentra con una tarjeta. En ella se encuentra todo el dinero ganado por su padre. Mientras Ino va por las calles de Los Ángeles, al detenerse en un semáforo se percata de una escena bastante conocida. Una mujer rubia vestida de traje está jugando con una persona de la misma manera que lo hacía el reclutador en Corea, lo que demuestra que el juego del calamar es parte de una red internacional del espectáculo grotesco de algunos ricos y poderosos que se divierten con el sufrimiento de los pobres y más necesitados. Y así llega al final la serie del juego del calamar. El juego del calamar no es solo ficción. Es una metáfora del sistema, un mundo donde se premia al despiadado, donde los inocentes cargan con culpas ajenas y donde la humanidad es la mayor debilidad. Gi-hun no ganó dinero, no ganó fama, pero ganó algo que nadie más pudo: retener su alma. Y eso es más valioso que cualquier premio. ¿Y a ti qué te pareció esta última temporada? ¿Crees que cerró bien la serie? ¿Cuál fue la escena más triste para ti? Déjalo en los comentarios. Suscríbete, dale like. Si no has visto el resumen y análisis clínico de la segunda temporada, te lo dejo en la pantalla final. Nos vemos y hasta la próxima.